Hola, ¿qué tal? El día de hoy tengo el gusto de presentarme. Mi nombre es Olga Helfer de Tapia. Durante muchos años me he dedicado justamente a la defensa de la familia, de la vida, de la persona humana, porque soy una convencida que solo la familia salvará a este mundo, y especialmente siendo peruana, salvará a nuestra querida patria, el Perú. El día de hoy voy a hablar de la familia como la primera escuela para la persona. Esa escuela donde se aprende humanidad y esa escuela que es fundamental para forjar una sociedad armónica y pacífica. Y acá yo quisiera recordar prácticamente como el Papa León XIV, a principios de su pontificado, en un pequeño párrafo resumió prácticamente esta tarea fundamental de la familia. Voy a leer textualmente qué nos dijo. Dice: es tarea de todo gobernante, si quiere construir sociedades civiles armónicas y pacíficas, invertir en la familia fundada en la unión estable sobre el hombre y la mujer. En este pequeño párrafo ya él estableció algo fundamental. La familia está fundada en esa unión prolongada, estable, de la que siempre habla la Iglesia, entre varón y mujer. Pero además de ese rol tan fundamental que es construir sociedades civiles armónicas y pacíficas. Entonces la familia es constructora de armonía, de paz, que son los valores fundamentales para poder vivir en sociedad. Por eso es que la familia es el lugar ideal para toda persona humana, independiente de las situaciones que se presenten en la vida, pero la familia sigue siendo y será esa célula fundamental donde toda persona debe nacer y crecer. ¿Por qué? En primer lugar, porque es la primera y principal escuela donde la persona aprende, en primer lugar, a ser quien es. En segundo lugar, va a reconocer su dignidad y en tercer lugar, va a saber cuál es su destino, a qué está llamado a ser. Y ese es un rol de los padres, llevar a los hijos a este descubrimiento. Pero además la familia, y eso lo sabemos y lo venimos repitiendo siempre, es la primera sociedad donde el ser humano aprende a relacionarse con las demás personas. No somos seres totalmente independientes de los demás, estamos llamados a relacionarnos con los demás. ¿Y cuál es esa primera relación que tenemos las personas? Es en la familia. Nos relacionamos con los padres, con nuestros hijos, nuestros hermanos, los tíos, los abuelos, los parientes. Ese es el primer círculo social. Entonces es fundamental que vayamos reconociendo esto. Segundo, la familia, y esto también lo conocemos desde que estudiamos educación cívica y que nos lo repiten a cada rato en todos lados, que la familia es la célula básica de la sociedad. Ya la familia, identificada así por San Juan Pablo II en la Familiaris Consortium número 42, ¿qué nos dice? El creador del mundo, o sea, Dios, es quien estableció que esta sociedad conyugal es origen y fundamento de la sociedad humana. Por ello la familia es la primera célula vital de la sociedad. Es la primera, pero a la vez es vital. Si no hay familias bien constituidas, si la familia no está sólida en una sociedad, la sociedad es inviable. Pero también vemos que hoy en día hay muchos ataques a la familia. Y lo anticipaba Lucía de Fátima cuando dijo que la gran batalla decisiva
en el mundo de hoy era entre el reino de Cristo y el de Satanás, y que ésta se iba a librar sobre la familia y el matrimonio. Evidentemente, los activistas del mal, ¿no?, conscientes de la importancia de la familia, han enfocado su trabajo en destruirla. Y en esta acción han ganado muchos adeptos, algunos ingenuos, tontos útiles, ¿no?, y otros, evidentemente, enemigos de Dios y de la verdad, que son sus operadores. Por eso es que vemos hoy, por ejemplo, atentado contra la vida. Hoy en día se promulgan leyes a favor del aborto, y aquello que antes fue gravísimo, que es quitarle la vida a un ser humano, hoy en día se quiere constituir como un derecho. Y se promueve el aborto, la eutanasia y todas las políticas contra la vida, como son las políticas de natalidad. Hoy en día también se ha difundido con mayor fuerza este atentado contra la familia en sí, creando una serie de circunstancias y causales para promover la disolución del vínculo matrimonial. El divorcio exprés. Por otro lado, la promoción ya no del matrimonio como una sociedad ante la misma sociedad, ese compromiso de ser una célula estable que forma a los ciudadanos. No, hoy en día se promueve la convivencia, las uniones de hecho, además del sexo libre y el choque y fuga. También se promueve hoy en día esta ideología de género. ¿Qué es lo que ha hecho? Que se desintegre la identidad del varón y de la mujer. Hoy en día están invisibilizados. Esa diferencia tan fundamental, ¿no?, del género humano en dos modalidades, el varón, lo varonil y lo femenino, está totalmente difuminado por esta ideología de género. Está por otro lado la promoción de todo tipo de unión como válida, personas entre el mismo sexo, hasta de personas con objetos o con otros seres, cosas totalmente salidas de lo natural, ¿no? Está también la promoción de la lucha y la competencia entre varón y mujer, entre esposo y esposa en el seno de la familia. Hoy en día los esposos, a raíz de toda esta propaganda, compiten desde todo punto de vista. Entonces se está sembrando la división desde el fondo y desde el centro de la familia. Por otro lado, cuando se pretende quitarle a los padres el derecho, ¿no?, a la educación de sus hijos, ¿no?, especialmente en el tema moral y en el tema religioso. Y por otro lado, hoy en día también hay una teoría como que la familia es el lugar más inseguro para la persona humana, independiente de que hayan familias disfuncionales, familias donde se cometen verdaderamente violencia, ¿no? Pero la familia no es el lugar más inseguro. No podemos generalizar por una o varias familias que no están bien constituidas y que se cometen ese tipo de atrocidades, que la familia es el lugar más inseguro para la persona humana. Tenemos que descubrir entonces cuál es el verdadero plan de la familia ideado por Dios. Y ese rol que tiene la familia, y está corroborado también, así como lo dice el Papa León XIV, lo decía ya Juan Pablo II en la Familiaris Consortio, dice: de la familia nacen los ciudadanos, y estos se encuentran en ella la primera escuela de esas virtudes sociales que son el alma de la vida y desarrollo de la sociedad misma. Y a eso tenemos que tender, a buscar la verdad sobre la familia, promoverla, y que las familias sean justamente esos centros fundamentales donde los niños y las personas se forman y practican las virtudes. ¿Qué aprenden los niños? ¿Qué aprendemos las personas en la familia? Las virtudes se aprenden y si viven en familia, ¿no?, se forman a los futuros ciudadanos. En la familia se aprende a amar. ¿A quién amamos? A Dios y al prójimo, pero somos los padres los que tenemos que dar el ejemplo. La familia es transmisora de fe y de toda una cultura, ¿no? Esa cultura propia de cada familia, pero también de esa cultura familiar de la que hemos heredado a través de la historia.
En la familia se aprende a vivir en sociedad, ¿no? Esa es la sociedad primera. Los padres, las relaciones, se aprende a respetar, pero todo obviamente con ese ejemplo que tenemos que dar los padres y las personas mayores a los niños, ¿no? Aprender a respetarnos, aprender a respetar los bienes de la familia, los bienes propios, los bienes ajenos. En la familia se aprende a obedecer. ¿Cuántos ciudadanos hoy en día, adultos, no obedecen las normas de la sociedad? ¿Qué pasó con esa familia? En la familia se aprende a tener paciencia. ¿Cuántas veces se rompe una cola porque no tengo paciencia para esperar mi turno? Y a veces se exalta una persona y levanta la voz y grita al que lo está atendiendo. Entonces, hay que tener paciencia para poder vivir en sociedad, respetándonos unos a otros. En la familia se aprende la honestidad. Es la primera escuela donde el niño aprende a ser honrado. ¿Qué está pasando en nuestras familias cuando vemos tanta deshonestidad, tanta corrupción en nuestro país? En las familias se aprende la generosidad, el aprender a compartir. Hay unos que tienen más, otros que tienen menos, pero tenemos que ser solidarios, generosos, caritativos, pensar en ellos y aprender a compartir, que los que más tienen, justamente tienen para compartir con los demás. En la familia se aprende la responsabilidad, somos responsables de lo que pasa en nuestro entorno. Tenemos un compromiso con nuestras familias, con nuestro entorno, con nuestro municipio, a aprender a cuidarlo, a no malograr los bienes comunes, a respetar las normas de convivencia. Todo eso se aprende. Es la responsabilidad de ser ciudadanos, ¿no? De construir una sociedad, como dice el Papa, armónica, pacífica. En la familia se aprende la laboriosidad, el trabajo, saber que todos tenemos que contribuir con nuestro trabajo a forjar una sociedad evidentemente que progresa, que genera riqueza, que genera progreso, desarrollo para todos. En la familia se aprende la importancia de los deberes y también de los derechos. Lamentablemente hoy en día hay una política de hablar solo de derechos, pero frente a cada derecho hay un deber. En la familia se aprende el cuidado de los bienes ajenos, se aprende a administrar el tiempo, se aprende la resiliencia, es decir, que frente a las dificultades, a los problemas, las enfermedades y las crisis, uno puede salir a flote, ¿no? A flote. Puede una persona o una familia vencer esas dificultades todos unidos, ¿no? Se aprende esa unión, ese colaborar todos juntos para salir adelante, no dejarse vencer por los problemas y las crisis. Y esa actitud también tenemos que tener en la sociedad. Por muy difícil que sea la sociedad en la que vivimos, tenemos que contribuir con un granito de arena para salir de estas crisis, de estos problemas sociales. En la familia, por lo pronto, se aprende entonces a superar y a vencer las adversidades. Aprendemos a ser pacíficos y no violentos, pero eso depende de la educación y el ejemplo que damos los padres. Si en una familia hay violencia y maltrato, lamentablemente estos ciudadanos, estos pequeños ciudadanos del mañana serán también violentos y pensarán que todo se resuelve a golpes, a gritos y con violencia. En la familia se aprende a ser instrumento de paz, de armonía, a no generar conflictos y a no ser conflictivo. Queridos amigos, nuestra naturaleza social, la familia es la mejor respuesta. Lo decía Aristóteles, la familia responde a esa inclinación natural de nuestro ser social. El ser humano por naturaleza es un ser social. Necesitamos de los demás para poder complementarnos, para poder ayudarnos, para poder superar esos límites individuales, ¿no? Y propios de nuestra naturaleza, porque nadie es perfecto, pero el otro me ayuda a ser mejor y yo ayudo a los demás a ser mejor. Por esta inclinación natural y en esa búsqueda del bien integral, el ser humano busca vivir en comunidad,
se organiza en la sociedad, no es una convención cultural la familia. La familia está en nuestra naturaleza. Por eso, queridos amigos, protejamos a la familia, luchemos por ella, hagamos que verdaderamente las familias sean justamente las que transforman la sociedad, nuestro querido país y la sociedad entera.